en cita de luz. Tu vida puede cambiar, todo lo que puedas soñar. A la cima de la cumbre llegarás, en cita de luz. Servicio ahorita acá. Y después, ¿a qué hora volvemos para acá? A las 6:30. A las 6:30 estamos otra vez acá. Entonces, quisiera que fuera conmigo al libro de Nehemías, al libro de Nehemías, capítulo, voy a ir al capítulo 3, pero quisiera leer, amén, en el capítulo 2 primero, verso 1, amén. Nehemías capítulo 2, verso 1, dice la bendita palabra del Señor en esta tarde, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y dice: y como yo no había estado antes triste, dice, en su presencia. Amén. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te damos gracias en esta tarde por los que estamos aquí. Sabemos que tú estás aquí con nosotros, amén, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén. Yo me vine hoy para acá y dejé a otro predicando allá. A un hermano que está llegando, hermano Rafael está allí. Y estaba un poco engripado y me deja un mensaje y me dice, pastor, no puedo, hoy estoy un poco engripado, no puedo predicarlo, no vas a tener que predicar porque yo voy camino a Aurora. Y me dice, oh, bueno, me dice. Pero Dios está en control. Amén. Dios está en control de todo. Quiero hablarte en esta tarde, diga conmigo, ahora, ¿verdad? Ahora y también a las 6:30, diga conmigo, restauración. 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 Repita conmigo, restauración. 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 A través del tiempo, cuando tú vas a la iglesia, ¿verdad? Y has estado en la iglesia por muchos años, como en mi caso, ¿verdad? Por ya 47 años en la iglesia. Amén. Tú puedes ver a través del tiempo cómo la iglesia ha ido cambiando a través de los tiempos. O sea, no es que la palabra cambia, la palabra es la misma, pero muchas cosas han cambiado a través del tiempo. Y una de las cosas que yo he analizado y creo que ha cambiado mucho es esa palabra que Dios ha utilizado. Yo lo veo que como que hay una palabra allí gravitacional, vamos a utilizar eso. Y esa palabra es la palabra restauración. Fíjate que en los años 60 o 70, en los púlpitos, por ahí los 60, 70, todavía no habían pianos eléctricos en los altares, ni habían guitarras, ni había baterías, ni había todo lo que nosotros vemos hoy. Tampoco había un reloj que está corriendo rápido para decirle al predicador, detente cuando tengas que detenerte. Sí, no había nada de eso. Y fíjate una cosa, pasaron los 70 y los 80, los 60 y los 70 tuvo algo especial. En los 60 y en los 70 en este país, Dios usó una mujer llamada Kathryn Kuhlman. Amén. Y yo no sé cuántos han oído hablar de esa mujer, pero esa mujer nunca fue a un seminario, nunca fue a un instituto bíblico, pero escucha, pero se cree que en el siglo pasado ninguna mujer fue usada como ella por Dios. Dice que cuando iba a salir al lugar a ministrar, siempre decía, Señor, restáurame, restaura las cosas, pero restáurame a mí primero y que esté segura que cuando salga tú vayas conmigo. Y dice que tomaba la puerta, el lugar donde cuando salía al lugar y cuando ella sentía realmente que Dios estaba allí, abría la puerta y entraba. Y cuando entraba, lo primero que decía era, no me miren a mí, miren a Cristo. Oh. Y esta mujer Dios la usó de una forma tremenda y se cree que en los años que ella ministró se le llama el tiempo de la restauración. Ahora, en esos años no había nada de este tipo de cosas en los altares y Dios colocó
en los altares, a pasar los años, colocó batería, colocó guitarra, colocó todo. Y vemos cómo fue, ¿verdad? Eso entró en un mover de alabanza y adoración. Pero a pesar de que han pasado años en restauración, Dios le sigue diciendo a la iglesia restauración, porque el problema no está en lo externo, sino en lo interno del hombre. Así es. O sea, la restauración no demarca el lugar donde tú estás. Nosotros nos hemos metido mucho según el lugar donde estamos, el tamaño del edificio, la cantidad de gente, la silla en que nos sentamos, el púlpito en que estamos ministrando. Pero no entendemos que Dios no está hablando de una restauración de lo físico, sino de una restauración en el mundo espiritual, en el Cristo que nosotros necesitamos que sea restaurado dentro de nosotros. La escritura, me metí en el libro de Nehemías, porque Nehemías, no puedo entrar en todo eso en el día de hoy, pero en Nehemías yo he encontrado 37 puertas espirituales. 37 puertas espirituales. Pero en esta tarde voy a tratar de tocarte algunas ahora y a la tarde otra vez. Amén. Eso era antes que yo venía y era visitante y en el lugar. Ya no, ya yo soy parte de aquí de la iglesia. Amén. Y fíjate esto, cuando hablamos de restauración, nosotros vemos que el rey le dio poder, escucha bien, el rey le dio poder a Nehemías para que fuera y restaurara una ciudad. Y esa ciudad representaba quién era, era Jerusalén. Ahora hay una Jerusalén espiritual, una Jerusalén natural, pero una Jerusalén espiritual. Y nosotros representamos, la iglesia de Cristo representa esa Jerusalén espiritual que está anhelando un tiempo de restauración. Yo no sé si tú estás cansado, escucha, de muchas cosas repetitivas y estás empezando a decirle a Dios, creo que hay algo más, creo que existe algo más, creo que necesito algo más, decírselo a Dios. Estamos metidos en eso. Creo que mucha gente está metida en eso, que sabe que necesita algo más. Y dice la escritura que cuando Nehemías se le dio poder para que fuera y restaurara, empezó a restaurar puertas. Si tú ves en el capítulo 3, verso 1, en el contexto histórico, cómo él empieza a restaurar cosas que tenían que ver con el templo. O sea, el templo era importante. Ahora la escritura dice en el Nuevo Testamento que Dios no habita en templos hechos por manos de humanas, sino que habita en un templo nuevo. Ese templo nuevo eres tú, ese templo nuevo soy yo, que necesita ser lleno de la presencia del poder del Espíritu Santo. Amén. La escritura dice, mira bien, dice que la primera puerta, y esto me impacta, que Nehemías restaura, fue la puerta del pescado. Y usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver el pescado con una puerta? Mira qué cosa tan tremenda. Dice en Nehemías 3:3, dice que la primera puerta que Nehemías fue a restaurar fue la puerta del pescado. ¿Por qué la puerta del pescado? Históricamente era una entrada, escucha bien, para comerciantes que venían ¿de dónde? Venían de pescar. ¿Y sabes quién conocía bien la puerta del pescado? Pedro. Aló. Porque era pescador. Ahora qué cosa tan tremenda. La primera puerta que Nehemías restaura es la puerta del pescado. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba toda destruida, caídas las puertas, caídas los muros. Y lo primero que Dios le dice a Nehemías, mira, tienes que restaurar primero el comercio dentro de la ciudad para que la prosperidad entre dentro de tu casa. Señor. Le dice, tienes que restaurar primero la prosperidad dentro de la ciudad. Algunas personas sobreentienden y dicen, oye, pero la prosperidad es importante. Claro que es importante, porque nosotros venimos, escuchen, de un trasfondo donde que pareciera que la pobreza era adorada. Parecía que ser pobre, el ser humilde, era ser pobre. Ser humilde era tener los zapatos rotos. Ser humilde es, tú sabes, humildad era pobreza. No. O sea, la humildad no tiene nada que ver con eso. Y en el Viejo Testamento lo primero que Dios le dice a Nehemías es, restaura la puerta de los peces. Le dice, es la entrada al comercio. Pero espiritualmente, mira, simboliza el llamado a ser pescador de hombres. Amén.
Dice que cuando él llama a Nehemías, le dice, ve y restáurame la puerta del pescado. Ve, porque por allí es donde va a venir la abundancia. Donde cada vez que traen los pescadores conocían muy bien la puerta del pescado, porque la puerta del pescado tenía una característica en Jerusalén, daba al mar. Oh. La puerta del pescado daba al mar. O sea, todos los que salían por ahí eran ¿qué? Pescadores. La iglesia necesita hoy en día pescadores. Cuando el Señor llamó a Pedro, Pedro le dije, ¿qué tú tienes conmigo? ¿Qué es lo que tú andas buscando conmigo? Si tú no ves que yo soy un hombre, tú sabes, pecador. Y el Señor le dice, no. Hasta hoy tú vas a pescar pescado. Hasta hoy tú entrarás a Jerusalén por la puerta del pescado. Ahora tú vas a ser pescador de hombres. Y esto es impactante. O sea, lo primero que Dios restaura, escucha bien, en toda ciudad y en todo templo es la capacidad de dar a luz cosas, escucha, que nadie entiende. O sea, dar a luz lo inmortal. Oh. Cuando nosotros podemos, mira, el gran potencial que nosotros tenemos es poder reproducirnos en gente. Decía un gran predicador, R.W. Shamba, cuando no te estés reproduciendo, estás estéril en el mundo espiritual. Yo le oí eso en una conferencia en Tulsa, Oklahoma. Él dijo, cuando tú, que eres iglesia, no te reproduces, eres un estéril espiritual. Y yo dije, oh my God, esto está fuerte. Porque, o sea, lo principal de todo aquel que está en Cristo es reproducirse. Dígale al que tiene al lado, me tengo que reproducir. Me tengo que reproducir. Es necesario reproducir. Yo sé que la hermana de allá dice que no, porque ya tuvo uno hace poco. Dice, no me quiero, dice ella. Y también dice tampoco. Pero el hombre tiene que reproducirse. Y Nehemías, escucha, lo primero que restauró fue la puerta del pescado. O sea, ¿cuánto es necesario salir de las cuatro paredes? Escucha, cuánto es necesario que entendamos, escucha bien, que afuera es donde está el trabajo y que todos tenemos un propósito evangelístico en nuestras vidas. Eso es necesario. Es necesario. Mira, el otro día el pastor me estaba hablando sobre unos tratados que había comprado, ¿verdad? Amarillos. Y cuando me estaba hablando eso, ella me estaba hablando eso, yo estaba en la casa y créelo que él me estaba hablando eso y el Espíritu Santo a mí me estaba redarguyendo. ¿Aló? Me estaba redarguyendo, ¿sabes por qué? Porque yo no comencé en los púlpitos. Más mi primer pastor casi me pone en disciplina porque yo predicaba en los buses. Y a él le fueron a decir que yo andaba predicando en los buses. Porque ¿sabes cómo hacíamos? Nos montábamos dos. Uno se sentaba a interceder. Wow. O sea, eso simboliza al que está moviéndose, manteniendo el barco en un solo punto. Ponga atención. Porque cuando tú vas a pescar en un barco pequeño, hay alguien que necesita mantener el equilibrio. Porque el otro está tirando la red. Y necesita estar bien ubicado. Entonces él se sentaba y empezaba a interceder en lengua. Empezaba a orar. Empezaba a reprender al diablo. Empezaba a clamar dentro de aquel lugar donde estábamos en un bus. Aló. Y cuando él estaba intercediendo, yo estaba dando el mensaje. Y en esos buses, montones de personas aceptaban a Cristo. Y yo me pongo a analizar y lo tremendo era que después que tirábamos el mensaje, le dábamos a cada uno un tratado. Y el tratado tenía atrás, oh Lord,
El tratado tenía atrás el sello con la dirección de la iglesia. ¿Dónde se quedó la iglesia? ¿En dónde estamos hoy? Que hay una necesidad tremenda de derrumbar lo que el diablo hizo en meternos en cuatro paredes. Oh, Lord. Mira esto. Dice la Biblia que la puerta del pescado significa pescador de hombres. O sea, aún desde el principio Dios utilizó un rey para darle poder a un profeta como Nehemías, para que Nehemías fuera y lo primero que restaurara era una puerta donde entraban los que pescaban. Tú has olido a un pescador cuando viene de pescar. Apesta. Cuando yo era niño, mi abuelo me llevaba a un lugar a comprar el pescado y me decía, mírale las uñas de los pies, me decía. Y yo le miraba, tenía unos cosos así, ¿ven? Doblados, llenos así de mugre negra. Y las uñas de las manos y los dedos grandotes de tanto. ¿Tú te imaginas las manos de Pedro? ¿Tú te imaginas las manos de Andrés, su hermano? O sea, ¿tú te imaginas los tipos metidos, en ese barco, tirando redes? Y ahora mira una cosa tremenda. El día de la mayor pesca que tuvo Pedro fue el día que él no pescó nada. Yo no sé si tú estás aquí. El día que él no pescó nada y el Señor se topó y le dijo, a ver, préstame la barca esa un ratito. Maestro, pero es que ya yo estoy desde la madrugada soltando esto. Se no he sacado ni un sapo aquí he sacado, ni una rana con la cosa esta. Y le dijo, no te preocupes, a ver, métete un poco, dice, boga mar adentro. Y dice, cuando lo metió, dice, primero soltó la palabra y dijo, ahora métete mar adentro que te voy a dar la recompensa por haberme prestado el barco este. Eso me dice a mí que cuando tú le pones el barco a Dios, Él se va a encargar de traer, escucha bien, la red llena de lo que tú necesitas. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Te la va a traer llena de lo que tú necesitas. Mira lo que dice. Dice que cuando tiró la red y la empezó a jalar, le dijo, en tu nombre la voy a tirar. Y dice, cuando la tiró y la empezó a jalar, le dijo a los que estaban del otro lado, ¡ey! Vengan que nos estamos hundiendo. Esto tiene una enseñanza extraordinaria. Las cosas solamente logran tener abundancia y hundirse del peso espiritual cuando tu confianza está puesta en aquel que te dijo, ve y haz el trabajo que te mandé a hacer. Es tremendo. Estaba hablando con ella el otro día que yo no sé si tú estás cansado de lo mismo, pero yo necesito que algo ocurra. Necesitamos que algo ocurra. Yo no sé si en Indianápolis, en Indiana, en Aurora, pero algo tiene que ocurrir. Mira lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que cuando restauró Nehemías la puerta del pescado, él volvió, el evangelismo, el captar, el predicar, el ganar alma, se hizo parte, escucha, no solo de un profeta que no entendía nada de eso, pero Pedro, cuando empezó a sacar la red y el Señor le dijo, ahora te haré pescador de hombre. Yo pienso que Pedro dijo, wow, ahora va a ser más difícil porque los hombres son más grandes. ¿En qué tipo de red los voy a meter? Pero el Señor no le estaba hablando de ese tipo de red. Le estaba enseñando la red del evangelio. Cuando nosotros, hoy en día, la gente quiere mucho púlpito, no sabiendo que el púlpito más grande lo tiene allá afuera.
A veces, mira, a veces yo no quisiera ya predicar en los púlpitos. Ya hemos visto tanto púlpito. Queremos que otros hagan lo que nosotros hacemos, pero afuera hay un trabajo que Dios nos está demandando. Y si la generación nueva no lo hace, la generación vieja lo vamos a tener que hacer. Vamos a tener otra vez que agarrar un paquete de tratado y ir a tocar puerta por puerta, y que cuando se abre una puerta, mira, a la persona se ore por esa persona, acepte a Cristo, y de repente dice: aquí tengo un enfermo, y volverle a poner la mano al enfermo que está dentro de la casa, y el enfermo se levanta y viene a la iglesia a testificar lo que Dios hizo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Yo no sé en qué evangelio pero ese fue el evangelio en que yo crecí. Ese fue el evangelio en que yo crecí. Ese es el evangelio donde nosotros crecimos. Ese es el evangelio donde nos formamos. Nosotros no nacimos en cuatro paredes. La Escritura dice, pues la puerta primera que restauró Nehemías fue la puerta del pescado. Pero después de haber restaurado una puerta donde entraba todo aquel que iba a pescar, mira la segunda puerta que me impacta, que le dijo el Señor: ahora, Nehemías, que restauraste el lugar donde el comercio y la prosperidad vuelve a mi casa, Jerusalén, ahora tienes que restaurar la segunda puerta más importante. Y la segunda puerta que le dijo fue la puerta vieja. La puerta vieja. Escucha, eso está en Nehemías 3:6. Dice: la puerta vieja era el lugar más antiguo de Jerusalén. Pero eso significa, escucha bien, representa las sendas antiguas, las verdades y los fundamentos eternos de Dios. Gloria al nombre del Señor. O sea, que detrás de ganar alma está el volver a las cosas básicas. Escucha, ¿cuáles son las cosas básicas? La oración, el ayuno, la predicación de la palabra. Escucha bien, el orar por los enfermos, el echar fuera demonios. Amén. El poder del evangelio está demarcado en esas bases: oración, palabra, orar por los enfermos, echar fuera demonios. Dice: en mi nombre echarán, ¿qué dice? ¿Echarán qué? En mi nombre pondrán las manos a los enfermos y sanarán. En mi nombre hablarán, ¿qué? En otras lenguas. En mi nombre. Mira, te estoy hablando en Nehemías. En Nehemías. Te estoy hablando ni siquiera Cristo, ni siquiera Juan. Te estoy hablando 3,000, 4,000 años atrás. El tipo que le daba, el tipo que le daba una copa de vino al rey, pero ¿sabe por qué se la daba? Porque primero tenía que probarla a él, por si estaba envenenado, él se moría y no el rey. Y mira lo que le revela y le dice: ¿por qué te veo triste? Y él dice: wow, es que la casa, mira la revelación del tipo, 3,000, casi 3,500 años atrás. Le dice: es que la casa de los sepulcros de mi padre está en ruina. O sea, ya Nehemías miró el tiempo actual, cuando la iglesia de hoy está en tanta cosa, perdiendo el tiempo, y perdió ganar almas y perdió los fundamentos. 3,500 años atrás, el tipo mira lo que la iglesia no mira hoy. Wow, ¿no? Y mira lo que dice. Mira lo que dice. Le dice: ve y restaura la senda antigua. Le dice Dios a Nehemías, y utiliza un rey impío. Y le dice: ve y restaura la senda antigua. Predica la verdad y pon los fundamentos eternos en Dios. O sea, la oración es un fundamento eterno. La palabra es un fundamento eterno. El ayuno, aunque a uno no le guste, es un fundamento eterno.
Aleluya. Estos 25 minutos casi. Escucha, te voy a dar, escucha, la puerta número, escucha, 3. Y después lo vamos a dejar ahí para la tarde, para que tú puedas analizar las 3. La primera puerta que le dice es, restaura la puerta del pescado. Porque si tú restauras esa puerta, todo el que va a pescar va a traer el pescado a la ciudad, y la gente y los extranjeros van a venir y van a comprar, y va a volver a haber abundancia en mi casa. Y el dinero que esté allí, tú lo vas a poder utilizar para entonces restaurar los muros y restaurar todo, porque para eso se necesita dinero, le digo. Sí, señor. La primera puerta le dice, ve y restaura la puerta del pescado. La segunda puerta viene y le dice la puerta vieja. O sea, vuelve a colocar los fundamentos antiguos. Se han perdido tantas cosas y hemos apartado a lo antiguo porque creemos que lo antiguo no sirve. Te voy a dar ¿te acuerdas cuando vino la pandemia? ¿Tú sabes en qué fue lo principal que estuvo enfocado la pandemia? Acabar con las generaciones viejas. Porque las generaciones viejas son las que tienen la sabiduría para manejar lo que está pasando. Y Dios le dijo a Nehemías, ve y restaura la puerta vieja. Pero lo que más me impacta fue que la tercera puerta que le dijo, mira, ya restauraste a la puerta del pescado. Y sabes que en cada puerta en Jerusalén en esa puerta había un pez. De ahí tomaron los antiguos para escribirlo en el piso. Y en la puerta vieja, que era la puerta antigua, ellos tenían una escritura del manuscrito cuando, escucha bien, cuando el Señor le dijo a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. La tercera puerta que Dios le mandó a Nehemías a restaurar fue la puerta de las ovejas. En la puerta de las ovejas hay un significado. Representa a Jesucristo como el Cordero de Dios. Escucha. Y demarca la redención y demarca el sacrificio, pero también habla de la multiplicación, porque todo, escucha, cuando aquellos fueron vueltos, en vez de ser pescadores de peces, se volvieron pescadores ¿de qué? De hombres. Todos los que ellos pescaron dejaron de ser peces espirituales para convertirse en ovejas dentro de Jerusalén. Por eso que todo crecimiento espiritual tiene un proceso. Normalmente todos fuimos pescados por la red de alguien. A alguien se le ocurrió. Te voy a decir cómo yo acepté al Señor, para que tú veas cómo Dios utiliza a la gente. Yo tengo un primo, todavía vive, mucho mayor que yo. Y él acepta al Señor y empieza a orar para que alguien fuera a mi casa a predicar el evangelio. Pero él no iba. Él no iba. Señor, lleva allá para que... Pero él no iba. Ponga atención a este testimonio para que vea con lo que pasó con Edgar, ¿verdad? Allá. Y para que vea que Dios sí es sobrenatural. Y él no iba. Y por meses orando y orando y orando. Y él no iba. Un día va saliendo del templo. Y allá los templos, tú sabes, ese templo adelante está una cerca de esa de ciclón, de esa así de alambre, como era. Y cuando va saliendo de la puerta así, enfrente de la iglesia, se para un carro y se bajan dos tipos. El que está manejando se baja y se para así en la puerta. Y el de atrás abre la puerta y cuando sale, el que está aquí adelante le dice,
ese es. Y el de atrás le dice al chofer, sí, ese es. Y el tipo saca un revólver. Cuando saca el revólver, todos los que están enfrente de la puerta de la iglesia se pegan a correr. Hasta el pastor que estaba ahí. Pero unos corrieron hacia el lado derecho de la iglesia. Y otros hacia el lado izquierdo, que había un callejón. Pero ese callejón tenía una pared al final, o sea, ahí no podías entrar. Porque solamente tenía la vía que venía desde abajo del centro. Cuando el hombre saca el revólver, el primo mío corre, pero corrió para el lado contrario y se metió en el callejón. El tipo se monta en el carro con el revólver, el otro también, y meten el carro para adentro del callejón, un callejón como de 2 cuadras hacia 2, 3 cuadras hacia adentro. Cuando él llegó a la pared del callejón, él buscó y se trepó la pared. Pero al carro nunca salió. El carro nunca salió del callejón. Lo vieron entrar, pero no salió. Causante a eso, él tuvo que ir a mi casa. Y como tuvo que estar en la casa casi como por 1 año, porque por los nervios, 9 meses por allí. Causante a eso, él fue a mi casa y predicó el evangelio, pero el único que se convirtió fui yo. Así es. ¿Qué te quiero decir con esto? O sea, que lo que nosotros vamos a ver en el tiempo que viene es, escucha, el mover sobrenatural de Dios para traer a la gente a Cristo. No importa cómo sea, pero Dios va a traer la gente a Cristo. El problema es que Dios no necesita en sí hacer, lo puede hacer, pero Dios te tiene a ti para poder predicar el evangelio a la gente que lo necesita, porque así como utilizó una red para mí, utilizó una red para ti, pero la red tuya como que se está poniendo mofosa, está como que tiene limo, porque no la estás entrenando. Tienes que empezar a tirarla para poder agarrar en la red. La primera fue el evangelismo, que se lo mostró a Nehemías 3.500 años atrás. Después le mostró los fundamentos que hemos perdido. Y lo tercero, le mostró cómo la gente, por medio de los fundamentos, aprende a ser oveja. ¡Wow! O sea, de pescado somos formados y formados llegamos a ser ovejas. ¿Tú qué crees? Que mira, los tiempos que estamos viviendo. ¿Tú crees que estos decían por allá, mi abuelo, boricua y después viviendo en Venezuela, y decía, mi abuelo decía, la cosa se está poniendo dura. Pero no importa, decía, mientras hay vida y está Cristo, hay esperanza para esta tierra. Mira, mi abuelo era un judío convertido. ¿Tú sabes quién le predicó el evangelio a mi abuelo? Yo. O sea, se necesitó, voy a decir esta palabra, que al sinvergüenza del primo mío se le apareciera un carro con 2 ángeles y le sacaran un revólver, porque no hay otra forma de explicarlo. Porque el carro entró y nunca salió. Y Dios utilizó eso para traerme a mí al evangelio. Mira, tú crees que las cosas que a nosotros nos pasan, las dificultades que a veces tenemos en todos los aspectos financieros,
dificultades en la casa, dificultades con los hijos, dificultades con la iglesia, dificultades con la gente. ¿Tú crees que eso le pasa a cualquiera? No, eso le pasa solo a aquellos que fuimos jalados con una red en el momento preciso de nuestra vida, porque Dios tenía el propósito de utilizarnos a nosotros para que otros vinieran a Cristo. Porque yo conozco gente que no tiene a Cristo y viven, como decía el loco aquel, la vida loca. Y no les pasa nada. Ni se enferman, ni tienen problemas, ni dificultades, ni luchan con el diablo. No, mira, cada vez están mejores. ¿Por qué? Porque es que a ellos no lo agarraron con la red que te agarraron a ti. O sea, a ti te metieron en una red y te dijeron, mira, este pez está grandote. Ahora lo vamos a procesar. Le vamos a meter fundamento. Tú sabes que al pez hay que descamarlo. O sea, todo el que es metido en esa red es desescamado después. En Dominicana venden unos pescados así rojos, grandotes así, que los meten en una paila con bastante aceite hirviendo, en un lugar que se llama Boca Chica. Y cuando sacan el pez de ahí tostado, pero tostadito, entonces viene, pero ya primero le han quitado todos las escamas, las cosas, la crestica que tiene por ahí, todo, y está abierto, entonces te lo ponen así en una cosa y te le tiran unos tostones así fritos. Pero ese pez necesitó ¿qué? Un proceso. Ese pescado, o sea, hay gente que quiere librarse de la palangana con el aceite. Y te tengo una noticia, no te va a librar la palangana con el aceite, porque en ese medio de ese proceso es cuando tú vas a tener una metanoia, una transformación espiritual. Te vas a volver una oveja. Vas a poder venir y cuando te vean vas a hacer te vas a volver oveja. Pero hay gente que no quiere el proceso. Hay gente que no quiere ser pescado. O sea, no quiere que lo saquen con las redes. Hay gente que no quiere el proceso de entender la oración, la palabra. Escucha, hay gente que quiere mucha revelación, pero no quiere oración, palabra y ayuno. Esas tres no le gusta, pero quiere la revelación del último profeta que vino. No se han comido bien. No conocen bien los 66 libros de la Biblia. Y ellos dicen, wow, la revelación. No, mi hijo. Esto no es tan fácil. Yo tengo ya 57, 58, cumplo en noviembre de edad. 42, ya son 47 años de los 57, 47 en esto. Y a veces, como dice, a veces digo, es verdad que no sé nada. Hay que volver, como que hay que volver, empezó otra vez. Pero es porque el proceso de Dios, como Nehemías, Dios necesitó a alguien. Y mira, y esto te lo voy a dejar ahí para hasta en la tarde. Antes de Nehemías poder entender el ser pescado, el tener fundamento y ser oveja, necesitó aprender a servir la copa. O sea, Nehemías tuvo que haber pasado todos esos procesos primero para poder estar delante del rey. Hay gente que no quiere los procesos, pero quiere estar delante del rey. Y eso es peligroso, porque a lo mejor la copa que la gente se está bebiendo lo puede envenenar. O sea, Dios te guarda de una copa envenenada cuando has pasado por el proceso. A ver, ponte de pie para orar. En cita de luz.